Muy buenas y bienvenidos a la clase 6, Gobierno del Dato. Soy Héctor Romero, soy vuestro profesor y os voy a guiar en esta asignatura. El objetivo de esta asignatura es la comprensión del concepto del gobierno del dato, entender y ser capaces de definir la estrategia del dato y sus objetivos principales, y el poder reconocer los pilares principales del gobierno del dato. Esta asignatura nos va a ayudar a afianzar y a profundizar en lo ya visto del gobierno del dato. Definición del gobierno del dato. ¿Qué es el gobierno del dato? Consiste en la capacidad de que una organización gestione el conocimiento que tiene sobre la información propia, de forma que pueda responder a preguntas tales como ¿qué sabemos sobre nuestra información? ¿De dónde viene la información que tenemos? Si están alineados los datos con nuestra política de empresa, etc. El gobierno del dato proporciona un enfoque holístico para administrar, mejorar y aprovechar la información, de forma que pueda ayudarnos a ganar la percepción y que pueda generar confianza tanto en el cliente, en usuarios externos, como en los usuarios internos de la compañía. Lograr una buena gobernabilidad y gestión de datos empresariales implica abordar la gestión de los datos como lo que son en realidad. En la actualidad, los datos es un gran activo, es el activo que tienen las compañías, y un buen manejo y una buena gestión del dato permite que las empresas se consoliden y crezcan, y una mala gestión del dato hace que las compañías acaben desapareciendo. Los objetivos del gobierno del dato. El gobierno del dato abarca tres conceptos: las personas, los procesos y las tecnologías de la información, que son necesarios para crear un manejo coherente y adecuado de los datos. Proporciona todas las prácticas de gestión de datos con la base, la estrategia y la estructura necesaria para poder garantizar que los datos se gestionen como un activo, que ya hemos mencionado que es lo que en la actualidad es lo más importante de las compañías, y se transformen en información significativa. Recordar en el punto del concepto de Business Intelligence, llevar la información adecuada a la persona adecuada en el momento adecuado, y todo ello dentro de un marco del gobierno del dato adecuado. Los objetivos se pueden definir en todos los niveles de la empresa, y hacerlo puede ayudar en la aceptación de los procesos por parte de quienes los usarán. Algunos de los objetivos incluyen mayor coherencia y confianza en la toma de decisiones. Si disponemos de un buen gobierno del dato, todos los usuarios y los diferentes departamentos van a confiar en la información y van a acabar utilizando correctamente dicha información. Disminuir el riesgo de multas regulatorias, el mejorar la seguridad de los datos, es decir, la privacidad de los datos, y el poder designar ciertas responsabilidades para asegurarnos de que la calidad de los datos es máxima. En esta asignatura veremos también los pilares del gobierno del dato, ya que podemos asegurar que la difícil transición en el proceso del gobierno del dato conlleva un establecimiento de políticas, definición de procesos, restricciones, etc. Hay una figura principal que es el CDO, es el líder del gobierno del dato, el Chief Data Officer, que debe ser la figura encargada de hacer que todo fluya alrededor de los datos. Hay otro pilar, que es el Data Stewardship, que es un administrador de datos. Es un rol que asegura que se sigan los procesos de gobierno del dato, que se cumplan una serie de directrices y de políticas, y se recomienden mejoras en los procesos del gobierno del dato. Otro de los pilares es Data Quality, es la calidad del dato. Es sumamente importante y es una fuerza impulsora detrás de la mayoría de las actividades del gobierno de datos. Es necesario hacer hincapié en la precisión, la integridad y la coherencia de los datos. Y por otro lado estaría el Master Data Management, que la gestión de datos podemos decir que afecta a casi todos los aspectos de la gestión de datos. Esta es una disciplina, es una rama que establece una referencia maestra para garantizar el uso de los datos, sobre todo en grandes organizaciones. Dentro de las áreas del gobierno del dato veremos que algunas categorías podrían ser definidas como la accesibilidad de los datos, ya que se consigue una mayor accesibilidad a los datos obteniendo así una perspectiva global. Es decir, con un buen gobierno del dato vamos a poder tener una serie de categorías que cubramos. Una de ellas es, como decía, la accesibilidad de los datos. Otro lado es la demanda y la disponibilidad, es decir, vamos a tener datos más
con una alta disponibilidad y va a haber una mayor demanda si los usuarios confían en los datos. El manejar los datos como un activo, como el principal activo de las compañías, es decir, gestionar los datos como un activo empresarial, ayudará a su desarrollo y se incrementará el nivel de satisfacción de sus usuarios. Permite tomar decisiones con mayor rapidez y seguridad. Otra de las áreas, otra de las categorías es la coherencia y la integridad, ya que la información debe ser íntegra y coherente. El gobierno del dato evita incoherencias entre los diferentes sistemas o fuentes de datos y aplicaciones. Con un buen gobierno del dato vamos a prevenir el que haya discrepancias, el que haya incoherencias de información en nuestros sistemas informacionales y que provengan de los diferentes sistemas origen. Vamos a tener también unas buenas políticas de seguridad, ya que garantizará filtraciones de datos y accesos no permitidos. Y, por último, la verificabilidad. Es decir, debe realizarse una verificación de los datos. Debemos estar seguros de que la información es verídica. Veremos también en la asignatura las herramientas del gobierno del dato. Dentro del cuadrante de Gartner se pueden ver diferentes herramientas centradas y desarrolladas para el gobierno del dato. La tecnología en el gobierno del dato es solo parte de una estrategia general de gobierno. A menudo se dice que la iniciativa del gobierno de datos exitosa comprende los tres conceptos que habíamos visto antes: las personas, los procesos y la tecnología. Por tanto, el software de gobierno del dato ayuda a conseguirlo, pero tenemos que involucrar estas tres piezas básicas. Hay una tendencia a pensar que las herramientas del gobierno de datos son solo herramientas reutilizadas de la gestión del dato, y tenemos que ser capaces de identificar y de diferenciar que una cosa es que haya ciertas herramientas que sirvan para algunas funciones, pero hay herramientas específicas de data governance, de gobierno del dato, y que son construidas para tal. Por tanto, los beneficios que vamos a obtener de utilizar estas herramientas son mucho mayores que de utilizar herramientas más genéricas, no desarrolladas concretamente para este tipo de trabajos, este tipo de funciones. Por tanto, existen numerosas herramientas del gobierno del dato actualmente en el mercado. Por mencionar algunos de los principales proveedores, veremos pues, que son Adaptive, Alation, Colibra, IBM, Informática con Diacu, Information Builder, SAP, SAS y Trilli. ¿Vale? Por citar algunas de las más conocidas, pero como decía, en el cuadrante de Gartner podemos ver diferentes fabricantes de software con herramientas propias del gobierno del dato. Mencionar las conclusiones de esta asignatura y, por tanto, podemos decir que desde el punto de vista del gobierno del dato, los datos son el activo más importante de cualquier organización y, por tanto, la implementación de este tipo de acción del gobierno del dato conlleva apoyo a las iniciativas de implementación de Business Intelligence y Big Data, apoyo a actualizaciones de software para la operativa diaria de la empresa, apoyo en la toma de decisiones empresariales estratégicas como fusiones o adquisiciones de la compañía. Esto nos va a ayudar a establecer políticas generales y a la hora de integrar diferentes fuentes de información, facilidad y de explotación, facilidad para la migración de datos y mejora en la flexibilidad empresarial. Con un buen gobierno del dato, con una buena definición de métricas, con una buena documentación, nos va a permitir que todo eso, a la hora de tener que hacer nuevas implementaciones, nuevos mantenimientos, fusiones, etcétera, que todo ello sea más fácil y más rápido. Y, por tanto, nos va a permitir una reducción de costes y reducción del riesgo empresarial, desde el tema de multas regulatorias hasta la consecución de ciertos objetivos, ya no solo externos, sino también a nivel interno. Destacar una vez más las recomendaciones finales y recordaros que para cualquier duda podéis contar conmigo en el foro de dudas, podéis hacerme llegar las dudas que se os presenten. Os recomiendo que realicéis los casos prácticos, ya que os va a servir para consolidar la información vista, los conocimientos vistos en el tema, y que participéis en el modelo de aprendizaje social más, creando una red de contactos con compañeros y conmigo a través del foro de debate, de manera que podamos compartir las inquietudes y las dudas. Con todo ello, daros las gracias por vuestra asistencia a esta clase y espero que os haya gustado. Muchísimas gracias.